¿qué es lo que tenemos por aquí hoy y qué es lo que me gustaría hacer a mí hoy? Muy buenas, Gipabar. Qué buena. Hombre, Gipabar se suscribe de nuevo. Muchísimas gracias. Hoy me he suscrito yo también al canal también de Miguel de nuevo. Hoy ha llegado el aviso. Estoy suscrito solamente a 4 canales, me parece. Al de Laura Flores, al de Cerezade, al canal de Miguel de entomología y 3 nada más. No sé si me falta alguno más. Creo que son 3. Creo que son 3 canales. Pero bueno, estoy apoyando un poco a los compañeros también que hacen streaming aquí de divulgación de ciencia y a los que... Algunos de ellos. Me gustaría poder hacerlos con más gente, pero bueno, ya sabéis que al final son 3 euros y algo mensuales lo que cuesta y es un dinerillo. Entonces, pues bueno, pero bueno, está bien apoyar a la gente que divulga y a los que hacen actividades para que cuando entremos por aquí tengamos siempre a alguien a quien ver, ¿no? Y alguna cosilla para hacer. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que yo quiero hacer hoy? Bueno, hablando de coleópteros en concreto, no teniendo ni idea, imaginad que no tenemos ni idea de coleópteros, no sabemos absolutamente nada, y que nos vamos a poner con el tema de los cerambícidos como modelo, como podríamos coger pues otros grupos, ¿no? Da igual. Pero imaginaros que nos ponemos con esto, en vez de con los carábidos, por ejemplo, o con los estafilínidos, o con cualquier otro grupo. Os voy a enseñar un poco lo que vamos a leer hoy, lo que vamos a echar un vistazo y lo que utilizo yo principalmente. Hay muchos libros para tratar el tema de los coleópteros, hay bibliografía inglesa sobre todo, y luego tenemos también estas monografías que estáis viendo aquí, por ejemplo la de la Sociedad Entomológica Aragonesa, el volumen número 12, que ya tiene un tiempo, ¿vale? Del año 2007. O, por ejemplo, esto para lo que viene siendo toda la península ibérica, como estáis viendo aquí, ¿vale? Península ibérica, Islas Baleares. Al final, los catálogos son interesantes porque no dejan de ser un resumen de las especies que tenemos dentro del territorio que a nosotros nos interesa estudiar, ¿vale? Entonces, claro, lo primero que nos encontramos cuando queremos estudiar alguna cosa de esta es, bueno, pero ¿cuántas especies hay? ¿A qué me enfrento, no? Que es lo que yo os comento tantas veces. Estamos hablando de 1000 especies, 200, 11.000, 14.000 especies. ¿Qué familias son? ¿Cuántas subfamilias tienen? En este concreto caso estamos hablando de la familia de los cerambícidos y de lo que tenemos dentro de ella son una serie de subfamilias, ¿vale? Una serie de subfamilias que hay que conocer. Entonces, pues estos catálogos sirven un poco de eso, ¿no? Tordosaurus, me alegro de verte. Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Tú no te preocupes, hombre, tú sigue ahí con el Elder dándole caña. Te ha puesto Natalia de fondo. Estoy pensando también en poner la cámara aquí delante, lo que pasa es que no sé cómo hacerlo, para no tener que estar girando siempre, para poder hablar con vosotros, que estoy mirando siempre a la pantalla y parece que estoy mirando a otra dirección. Pero bueno, la idea es eso, ¿no? Contar un poco cómo se aborda el estudio de esto, ¿no? O sea, nos queremos meter, por ejemplo, en una familia, queremos saber oye, ¿por dónde empezamos? Que mucha gente me lo suele preguntar, pero dame qué tipo de bibliografía utilizo, qué uso, por dónde empiezo. Entonces, pues mirad, la monografía, por ejemplo, de la Sociedad Entomológica Aragonesa es gratuita, o la podéis descargar de internet. La pondré también en el Discord, pero la podéis descargar de internet sin problema, es gratis, lo bajáis y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, en las monografías son muy interesantes, como os digo, porque son gratuitas, porque las podéis descargar, y yo utilizo dos, una que sería la que estáis viendo aquí, que es la monografía de, a ver si consigo ponerlo, la monografía de la SEA, ¿no? De la Sociedad Entomológica Aragonesa, que sería para nivel de la península ibérica, pero luego, ¿qué pasa? Que muchas veces lo que nos interesa es también pues tener un catálogo un poco más reducido, ¿no? A nivel de Andalucía, por ejemplo, porque si estamos viviendo en una zona como Andalucía, pues claro, no nos interesa tampoco conocer todas las especies que hay en la península ibérica. Lo único que puede ocurrir con eso es que nos volvamos un poco locos de ver tantas especies distintas, ¿no? Simplemente hay especies en España, por ejemplo, pues que tienen una distribución típicamente o característicamente eurosiberiana y se encontrarían en el tercio norte de la península, en la zona septentrional. Y entonces, pues, ¿para qué empezar a aprender todas esas especies de golpe cuando realmente pues estamos trabajando dentro del territorio andaluz? Lo mismo que estáis viendo aquí, yo solamente he puesto estos dos ejemplos, ¿vale? He puesto el ejemplo, como os digo, a ver si puedo pasar de nuevo al documento, el de la península, como algo general, y ya os digo, un poco antiguo en ese sentido, del año 2007, aunque luego esto lo podéis completar con diversos artículos científicos en zonas concretas que vayan aumentando un poco pues el número de especies que se van conociendo en ciertas zonas. Por ejemplo, oye, hay artículos que se van publicando en la zona de Jaén, por ejemplo, en Ávila,
en Toledo y salen pues nuevas citas de especies que no se habían visto antes, nuevas citas en este territorio. Entonces la gente normalmente que estudia este tipo de cosas, pues lo que hace es que completa luego la información con los catálogos generales, lo va completando con artículos, con notas científicas que se publican en revistas especializadas de entomología y se van haciendo con ese conjunto de datos, ¿vale? Yo tengo por aquí un montón, tengo, por ejemplo, mira, pues mi compañero, lo estoy poniendo por aquí, mi compañero de carrera, por ejemplo, un buen amigo Hidalgo, Antonio, por ejemplo, pues mira, nuevos datos sobre cerambícidos de la provincia de Jaén, en Andalucía. Esto lo publicó concretamente en esta revista, que vais a ver aquí, lo voy a poner aquí para que veáis un poco. Y aquí veis, por ejemplo, bueno, pues un estudio en donde lo que se habla de la corología, es decir, de la distribución, del estudio de la distribución de los cerambícidos ibéricos, y se van citando luego como resultado, según las observaciones que fue haciendo, de las distintas especies como, por ejemplo, Prinovio miardi, hoy conocido más bien como Prinovio germari, Alocerum mesiacus, Deilus fugax, y va indicando un poco pues si ha encontrado, por ejemplo, un individuo macho, describiendo la localización exacta, pues la zona, la presa de la Fernandina, en la localidad de Vilches, el pueblo de Vilches, en Jaén, las coordenadas también, ¿vale? Las coordenadas de la posición, la altitud, etcétera, etcétera. Incluso si, bueno, pues legatario, lo que sería el ejemplar está dentro o ha quedado dentro de la colección de la persona que ha hecho el trabajo, ¿vale? Es decir, esto solamente os lo pongo como ejemplo. Aquí lo acompaña también con una imagen, una cuadrícula UTM con la presencia en concreto de esta especie. Y de la misma manera, pues en este trabajo, como estaba haciendo un resumen o las nuevas incorporaciones de especies o de citas de especies, pues va citando a las distintas subfamilias, como los lecturinos, por ejemplo, Pseudobadonia lívida, Estistolectura trisignata, etcétera, y va marcando las cuadrículas en las que, pues según la bibliografía, antes no existían, Nusteradistigma, etcétera, y ahora pues sí están presentes en estas cuadrículas, ¿vale? Bueno, esto es para que veáis simplemente eso, ¿no? Que esto se completa, estos catálogos de aquí, vamos a cerrarlo de Jaén porque no estamos tratando realmente ahora mismo con Jaén, se va completando de esa forma. ¿Se escucha bien al final o qué? ¿Hemos encontrado problemas técnicos hoy? Parece que va bien. ¿Vale? Entonces, un poco esa es la idea. Luego tenemos aquí un libro, que yo este libro lo tengo físicamente, ¿vale? No es bueno, no es lo suyo que pongamos libros por aquí, todo el follón, pero bueno, Eduard Vives es un maestro absoluto, un especialista a nivel español de cerambícidos. Ha escrito varios libros, un montón de artículos científicos sobre estos animales, etcétera, etcétera. Y este libro a mí me gusta mucho. Ya digo que lo tengo físicamente, lo compré hace ya un montón de años. Y está muy bien para que hagamos una pequeña introducción, por ejemplo, a los distintos grupos o a las características, por lo menos, del grupo, que es lo que a mí me interesaría más. No sé si conocéis vosotros los cerambícidos, pero, por ejemplo, dentro de todas las familias de coleópteros que podemos tratar, que son un montón, que como sabéis hay un montón de familias distintas de coleópteros, la familia, como bien dice aquí, de cerambícidos son una de las que mayor interés han suscitado en los coleccionistas, en los investigadores, etcétera, etcétera. Por lo que sea, bueno, es una familia que atrae mucho a la gente, ¿vale? A los entomólogos, tanto profesionales como aficionados. También hay familias muy interesantes, que no sé si os suenan, como son los carábidos, por ejemplo, todos los que son los escarabeidos y también los bupréstidos, ¿vale? Y los bupréstidos. En concreto, los cerambícidos son una de esas familias que a todo el mundo le gusta. No sé si será porque tienen esas antenas tan grandes. A mí particularmente tengo que reconocer que me llama la atención por la morfología tan especial que tiene, ¿no? Por el aspecto tan especial y por esas antenas tan grandes. Es por lo que también al principio me acerqué un poco a ellos con un poco de curiosidad, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, las espectaculares antenas que los distinguen, a las cuales alude su nombre vulgar, se les conoce también con el nombre, no sé si lo había escuchado alguna vez, de longicornios, haciendo referencia a esas antenas largas, y sería pues el rasgo más característico para reconocerlos con facilidad y separarlos de otras familias de coleópteros. Eso no significa que no podamos llevarnos o podamos tener errores. En muchas ocasiones, sobre todo yo cuando empecé al principio también con esta familia,
que todavía me queda mucho por estudiar y que aprender, no le dedico tampoco el tiempo que quizás debería dedicarle. Me equivocaba también con muchas especies, ¿eh? Había muchos que yo lo veía en el campo y le preguntaba a mi compañero Antonio, digo, mira, he cogido tal, he visto y me decía, eso no es ni siquiera un cerambícido. Y yo decía, vaya. Por ejemplo, muy característico confundirse al principio, sobre todo, con algún oedemérido, ¿vale? Que sí, que esto lo dice ahora y claro, y alguien dice, pero hombre, ¿cómo te va a confundir un cerambícido con un oedemérido? Claro, ahora no, yo no lo confundo, pero en su primer momento, cuando uno va al campo y empieza a mirar, sobre todo mirando cerambícidos florícolas, ¿no? De los que están principalmente rondando por todas las flores, las compuestas, el hinojo, todo este tipo de plantas, tapsias, etcétera, pues claro, uno está mirando como loco y al final resulta que todo lo que tiene una antena un poco más larga de lo normal ya son todos cerambícidos. Luego te das cuenta que no, que evidentemente no es tan sencillo y tienes que mirarlo todo con un poquito más de detalle, ¿no? Pero bueno, los cerambícidos tienen ese rasgo principal, ¿no? Esas antenas largas es el rasgo característico que estáis viendo aquí. Tengo alguna imagen, no sé si lo he puesto por aquí en la clase 2. Aquí, por ejemplo, lo podéis ver. Y tenéis una foto, por ejemplo, de un Prionus, ¿vale? O sea, pero un Prinobius germari, que lo tenéis aquí. Lo voy a aumentar un poquito más para que lo veáis. Estos serían un poco los que a mí me gustaría tocar hoy, que serían los de mayor tamaño. Hay varias subfamilias, como vais a ver posteriormente. Hay subfamilias como los lámines, que son muy, muy, muy abundantes, los lecturinos, con un montón de especies. Y luego hay otras, como esta, pues que tienen espondilínidos, etcétera, que tienen menos ejemplares, menos especies distintas, pero que tienen tamaños que, hombre, a la gente le llama la atención, ¿no? Porque los tamaños son bastante importantes. Entonces, había pensado un poco hablar de las características generales del grupo y luego, en todo caso, trastear un poco con las familias, con las subfamilias y centrar un poco en las primeras. Bueno, me he puesto aquí en primera plana, ¿vale? Entonces, bueno, el rango más característico. Pocas especies, las antenas equivalen, por ejemplo, a la mitad de la longitud del cuerpo. Casi todos los ceráceos tienen antenas de al menos unos 2/3. Bueno, esto en general lo que nos viene a decir, el tamaño de la antena, la longitud, suele llegar incluso a sobrepasar hasta la longitud del cuerpo. E incluso es importante esto de las antenas porque, como sabéis, lo hemos hablado algunas veces, a veces existe un dimorfismo sexual, es decir, hay una posibilidad de diferenciar a los machos y las hembras por la longitud de estas antenas, siendo normalmente los machos los que tienen las antenas mucho más largas, mucho más largas. No quiere decir que todos los cerambícidos tengan antenas extremadamente largas. Hay algunos que, si los observa, pues tampoco es que sean muy grandes, ¿no? No son especialmente largas. Si queréis, tengo también por aquí algunas imágenes, por ejemplo, mirad, aquí tenéis un Prionus coriarius, no sé si lo veis, vamos a cambiar aquí un momentito. A ver, que yo lo vea. Aquí tenéis, por ejemplo, un Prionus coriarius con unas antenas que a mí especialmente, pues siempre me han llamado mucho la atención. En este caso, podéis ver, por ejemplo, el dimorfismo sexual. No sé si se ve el puntero cuando estoy señalando, ¿vale? No sé si estáis viendo el puntero. Si me lo podéis confirmar en algún momento. Bueno, las antenas del Prionus a mí me encantan en concreto. Y el macho, por ejemplo, pues tiene estas antenas que hay un dimorfismo en cuanto al grosor, por ejemplo, de los distintos artejos antenales, sobre todo los más proximales, ¿vale? A la cabeza, los más cercanos a la cabeza. Mientras que la hembra, pues tiene unas antenas que son ligeramente más cortas. Aquí fijaros que llega prácticamente a casi la mitad del cuerpo o la mitad del cuerpo. Y aquí en la hembra, sin embargo, se queda un poco por el tercio anterior más o menos. Es decir, que podéis ver varias diferencias aquí. En principio, por un lado, no todos los cerambícidos tienen las antenas extremadamente largas, ¿vale? Y existe ese dimorfismo sexual en cuanto a las antenas que puede estar referido no solamente a que uno los tiene más larga y las hembras más cortas, sino también a nivel de morfología. Las antenas pueden ser distintas, ¿vale? Distintas. Si nos vamos, por ejemplo, a un Acanthocinus, que no sé si lo habéis visto alguna vez, Acanthocinus aedilis, mirad este, por ejemplo. Lo voy a poner aquí. Perdonad que hoy estoy un poco investigando con el tema del visor, ¿vale? No suelo utilizar el visor de fotos, pero creo que es interesante para cuando hablemos de todo esto. Fijaros, por ejemplo, las antenas tan largas que tiene este Acanthocinus aedilis, ¿vale?
bueno, son extremadamente largas. Podemos verlo, por ejemplo, bueno, sobrepasa con, si os fijáis, sobrepasa con creces la longitud del cuerpo, o sea, pero absolutamente. Aquí, por ejemplo, en esta foto, podéis también ver un ejemplar de Acanthocynus aedilis y podéis ver cómo los artejos antenales más proximales son mucho más anchos, el escapo, etcétera, y luego se van haciendo cada vez más finos y sobrepasan extremadamente la longitud del cuerpo. Esto yo creo que es lo que todos pensamos más o menos de los ceramídeos, ¿no? Cuando hablamos quizá a lo mejor no tanto, ¿no? Cuando hemos hablado de la longitud o cuando os pensáis algo relacionado con la longitud de la antena, realmente también no lo pensabais que era tan exagerado, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, fijaros, esta es la misma especie, ¿eh? Acanthocynus aedilis también, el ejemplar macho, que lo tenéis aquí, hasta qué longitud pueden llegar las antenas. Imaginaros cuando hay que hacer el montaje del animal dentro de la colección para colocar esas antenas. Yo normalmente lo que suelo hacer, no, evidentemente no es colocarlas de esta manera, sino girarlas un poco hacia arriba, de alguna manera, para que no sobresalga tanto, para que no se rompan. Me voy a tomar café antes de que se me enfríe, porque al final... ¿Vale? Entonces, bueno, ya podéis ver las distintas, las diferencias tan grandes que hay entre las distintas antenas que estáis viendo aquí. Los Acanthocynus, por ejemplo, son muy curiosos. Fijaros esta foto también que tengo. Yo tengo una base de datos en fotos bastante importante, porque al principio, cuando empecé también a trabajar con este grupo y no lo conocía, porque yo, para los que me conozcáis, vengo principalmente de las aves y la entomología ha venido después. Pues me descargué una cantidad de imágenes, me entretuve en descargar de Google pues una cantidad de imágenes tremenda con el catálogo que os estaba enseñando antes, pues siguiendo el catálogo de manera sistemática. Prinobius germari, pon, el tal, lo que sea, el Prionus coriarius, otro, Aedilus tal, es decir, Acanthocynus aedilis, perdón. Todas las especies, una por una, me fui preparando una carpeta donde las fui metiendo para que cuando luego después fuera al campo y encontrar alguna especie, pues pudiera rápidamente echar mano a las fotografías que tenía y por lo menos empezar a aprenderlo. Entonces, claro, tengo aquí un catálogo de fotografías de gente, no mías. Algunas son mías y otras no, que podéis verlo por aquí. Las antenas. Luego otros no son tan curiosos. Por ejemplo, este Agomorphus clavipes. Fijaros qué bonito, parece una araña, con estas patas. Yo nunca he visto esta especie, por ejemplo, en concreto, pero si os fijáis, las antenas también son mucho más cortas que la de la Acanthocynus que hemos visto antes, ¿vale? Algunos tienen también unas características curiosas, lo que pasa es que tampoco quiero estar mucho rato aquí hablando de las antenas, como por ejemplo el hecho en Agapanthia, ¿vale? Lo estáis viendo, ¿verdad? En Agapanthia el hecho de que, por ejemplo, los distintos artejos de las antenas van cambiando un poco en la coloración. Realmente es que el artejo que estáis viendo aquí, ay, se me ha escapado, el artejo que estáis viendo ahí en la parte más terminal, lo que le ocurre es que cambia de color y se pone, es un color doradito y luego se pone oscuro en la parte terminal, pero el artejo de la antena, no sé si esto puedo hacerlo, sí puedo hacerlo. El artejo de la antena sería desde aquí hasta aquí. Y luego fijaros que muchos de estos tienen estos penachos de pequeñas sedas o hilos, son sedas finitas, que también son un rasgo taxonómico, son una categoría, vamos, sirven como rasgo taxonómico, vamos, para no liaros mucho tampoco con términos. Aquí vienen muchas más especies. Aquí tenéis otro. Fijaros. Todos tienen esas características, ¿vale? Algunos son... pueden incluso tener artejos de colores distintos. Tengo muchas fotos por aquí. Bueno, luego están los cerambics también, por ejemplo. Algunos dicen que son cucarachas gigantes. Algunos me lo ha comentado alguna vez. Me ha dicho, eso es una cucaracha enorme. Bueno, el tamaño que esto tiene al lado de una cucaracha, que no tiene absolutamente nada que ver en cuanto al tamaño. Esto estamos hablando de animales bastante importantes en cuanto a tamaño, ¿vale? Las antenas son muy robustas. Fijaros en los artejos antenales qué tamaño tienen, ¿vale? Son súper robustas. En cuanto a características generales, todos los ceramídeos son fitófagos, todos se alimentan de materia vegetal de una forma u otra, ¿vale? No hay que se alimenten de materia animal en ningún caso.
Algunos se alimentan de raíces, otros se alimentan de materia o de madera muerta, otros principalmente son capaces de atacar digamos, material vegetal que ya está deteriorado, enfermo o muerto. Muy pocos son capaces de atacar realmente a madera, digamos, a tejido vegetal vivo o sano, pero aunque los hay y producen también plagas importantes. Pero en general todos ellos son fitófagos, todas las larvas se alimentan de material vegetal. En el caso de los adultos, en algunas ocasiones estos ni siquiera llegan a alimentarse y la fase de imago realmente sirve, o de adultos, sirve únicamente para la reproducción. Es decir, lo único que les interesa en esas semanas que pueden llegar a vivir, o días incluso, algunas de estas especies, es solamente llevar a cabo la reproducción y listo. En algunos casos sí es verdad que algunos, pues bueno, se pueden alimentar de polen, se pueden alimentar de ciertas flores, sobre todo, ya os digo, de polen, en fin, que lo veréis mucho, lo veréis mucho a estos ejemplares adultos rondando por las flores de determinadas especies. Bueno, principalmente también porque son zonas donde se acercan para buscar las hembras, se sienten atraídos a esa zona para buscar hembras con las que reproducirse, etcétera, etcétera. Al final, bueno, como veis aquí, un poco pues os habla de, pueden nutrirse, por ejemplo, de raíces de plantas herbáceas, como ocurre, por ejemplo, con los géneros de Iberodorcadium, que hay que buscar en el suelo, en la zona de las raíces para encontrar estas larvas. Luego tenemos otros que pueden perforar tallos de vegetales no leñosos, etcétera, etcétera. Hay también algunas que se especializan un poco en madera de caducifolios, ¿vale? Hola, muy buenas, M. Moroc 1, ¿cómo estás? Me alegro de verte. Un saludo por aquí, no sé si funciona el chat, yo lo escribo, parece que sí. Hoy sí va, hoy parece que esto sí funciona. Disculpad, estoy poniendo, siempre me equivoco con esto y no me di cuenta de que estoy leyendo o estoy mirando algún texto y no lo estáis viendo. O sea, vamos hablando de esto. Con respecto a lo que estábamos hablando, que era que se me ha ido un poco. Se me ha ido un poco de la esta. Hablábamos de la alimentación de los adultos. Vale. Perforan tallos de algunos vegetales no leñosos. Bueno, algunos son capaces de provocar enfermedades, que lo he visto también. Es muy conocido, por ejemplo, una especie muy importante que es Hydrotrupes bajulus, ¿vale? Que es muy conocido, que sería la carcoma de la madera. Tiene una capacidad incluso de atacar hasta madera muerta y totalmente seca. Incluso por ahí decían también postes de árboles, o sea, postes de telégrafos, como viene aquí, madera totalmente seca y muerta. Son incluso capaces de hacerlo, ¿vale? Bueno, tampoco vamos a hablar de características muy detalle, ¿no? De muy detalle. Hemos hablado un poco también del dimorfismo sexual, etcétera, etcétera. Y sin meternos mucho en las características principales, bueno, podemos ver las distintas subfamilias que tenemos por aquí. Eso ya lo podríamos ver, por ejemplo, aquí. Y ahora podemos ir viendo alguna foto de alguna especie o lo que sea. ¿Vale? Como decía, podemos utilizar dos catálogos principalmente para tratar este grupo. Bueno, he puesto también algunas imágenes. Yo creo que con las imágenes que hemos puesto es suficiente, ¿no? Para saber de qué escarabajo estamos hablando. Como ha venido más gente, pues si queréis ponemos alguna imagen por aquí, de este de aquí, ¿vale? O ponemos algún otro. Fijaros, las morfologías son absolutamente distintas. Algún día, si queréis también, podemos hablar de las características morfológicas tan diferentes que hay entre las distintas especies, porque es que son muy distintas unas de otras, concretamente, ¿vale? Son muy distintas. Con respecto al catálogo de Andalucía, o incluso el ibérico, que os digo que os voy a poner en el Discord para que le echéis un vistazo, el nuevo catálogo de los cenámbidos, que es el año 2007, pero que bueno, evidentemente esto tampoco nos puede servir un poco de guía, hacer una pequeña introducción. Y aquí me gustaría pararme un poco, a ver si lo podemos ver. Y no doy más vueltas para adelante y para atrás. ¿Vale? Vamos a echar un vistazo a esto, pero nos vamos a centrar en este, porque aquí al principio nos dice un poco las distintas familias que hay, etcétera, etcétera. Fijaros lo que os decía antes. La familia de cerambícidos está compuesta por una serie de especies que se distribuirían, como es normal, en distintos géneros, tribus,
que es una clasificación un poco más artificial, pero que suelen utilizar los investigadores principalmente o la gente más profesional en este tipo de cosas para hacer ciertas distinciones a nivel de taxonomía y todo esto. Bueno, no sé hasta qué punto puede ser útil realmente para el profano el tema de las tribus. Lo digo más que nada porque es un poco como meterse en más nombres ya de por sí, cuando aquí lo interesante principalmente es saber, por ejemplo, que la especie de Prinobium miardi, ¿vale?, pues es perteneciente a la subfamilia de los prioninos, ¿vale? Ya lo que nos faltaba era también el Prinovini, el Callipollini y todo este tipo de líos. Pero bueno, hay quien se lo aprende, ¿eh? Al final te lo aprendes y con el tiempo algunos nombres por lo menos te van sonando. De lo que os decía por aquí, de lo interesante, bueno, de la familia Cerambícidos, ¿qué interesa saber? Bueno, es una familia bastante antigua, descrita por la Trail en el año 1802, o sea, es una familia que ya desde hace muchísimos años pues se observó y se clasificó a estos ejemplares como tal. Dentro de las subfamilias que os decíamos, haciendo un resumen rápido y luego ya nos podemos centrar porque no vamos a hablar de todas ellas ni mucho menos. Vamos a hablar hoy, nos vamos a centrar en un par de subfamilias que son los que tienen, por ejemplo, ejemplares de un tamaño importante. Tenemos una subfamilia de los prioninos con dos especies principales que serían un Prinobium miardi, que también creo que se le conoce más bien como Prinobium germari, si no me equivoco, un nombre más correcto. Actualmente creo que el nombre, si no me equivoco, de Prinobium miardi sería un sinónimo de germari, pero no vamos tampoco a entrar ahora mismo en eso. Lo digo porque aquí, por ejemplo, ¿lo veis? Aparece con el nombre de Prinobium germari, entonces es un poco lioso porque ya no sabes si es que hay dos especies, una que está distribuida por toda, por toda España y otra que está solamente en Andalucía, pero no, es que es la misma especie realmente y son sinónimos, ¿vale? Son sinónimos. Entonces, bueno, dentro de la subfamilia de los prioninos tenemos únicamente dos especies en Andalucía, que sería la especie de Prinobium miardi o germari, y luego tenemos a Ergates faber, que es bastante conocida, bastante común, ¿vale? Y ahora vamos a ver algunas fotos de ella y todo esto. Si nos vamos al catálogo de cerambícidos de España, de la península ibérica, tendríamos esa misma especie de Prinobium germari, que vamos a echarle un vistazo. Y dice que es una especie de distribución holomediterránea, se distribuye por todos los territorios del Mediterráneo, con larvas que se desarrollan, fijaros, sobre madera muerta de caducifolios. Esto creo que era lo que estaba hablando antes, que se me ha escapado. Normalmente los cerambícidos se especializan o bien en vivir o alimentarse de madera muerta o bien digamos, de pino o de caducifolio. No es muy normal o no es común que se especialicen en las dos cosas, ¿vale? O que sean capaces de vivir o de desarrollarse en los dos tipos de vegetación, estos que estamos hablando, ¿no? Coníferas o caducifolio. En este caso, el Prinobium germari se encuentra en madera muerta de caducifolio, especialmente del género Quercus, como son pues las encinas, los alcornoques. Aquí lo tenéis, por ejemplo, el Quercus ilex, Suber, sería el alcornoque, y la encina, rotundifolia, etcétera, etcétera. El género Morus, la mora, la olea, el olea silvestri, por ejemplo, olea europea silvestri, el populus, platanus, los sauces, tesalix, etcétera, etcétera. Generalmente madera muerta de caducifolios. Fijaros que indica muy bien madera muerta. Yo mientras tanto, pues lo que voy a hacer es que voy a buscar el Prinobium para enseñaros algunas fotos que tengo por aquí. Indica madera muerta para que os deis cuenta que no estamos hablando de que ataquen en ese caso a la madera, al tejido vivo de los árboles, ¿vale? Prinobius, lo tengo por aquí, efectivamente. Vale, vamos a poner ahora una foto. Esta es la que os he puesto antes para que lo veáis. Y lo vamos a ver ahora después. Fijaros que dicen aquí. Bueno, estos autores capturan ejemplares de la especie sobre también el algarrobo, la Ceratonia silicua, etcétera. La fenología de la especie principalmente entre junio y julio. Aparecerían los adultos y en algunos casos Sama, por ejemplo, este autor dice que hasta septiembre se pueden observar esta especie en concreto. La distribución en la península ibérica, esto es lo que más nos interesa sobre todo a aquellos que vamos a buscar en el campo y lo que queremos hacer es encontrar a esta especie en el campo, ¿no? Fijaros que dice la distribución de la península ibérica es muy regular, es decir, no es tampoco una especie, cuando hablamos de irregular, no es una especie que vayamos a encontrar en cualquier arboleda de encinares o cualquier encinar o cualquier arboleda de populus. Los populus son los chopos, ¿vale? El populus alba, el trémula, el álamo temblón, álamos y chopos.
Es irregular y parece faltar en el tercio norte peninsular. Aquí ocurre un poco al contrario de lo que pasa con otras especies, que serían más especialistas de las zonas del norte, de las zonas septentrionales. Prinovio germari, que lo tenéis aquí, por ejemplo, voy a cambiar aquí para que veáis la foto, es el que os he puesto anteriormente, ¿vale? Fijaros, tiene un tamaño bastante importante. Es de los grandecitos, ¿no? Es del tamaño pues muy similar a lo que sería como los Cerambi, ¿vale? De un tamaño relativamente interesante. No es tan grande como un Ergates faber, que sería de los mayores cerambícidos que podemos encontrar en la península ibérica, pero tiene un tamaño importante. Fijaros qué pronoto más llamativo, también con estas espinas aquí en los extremos, tanto en la parte anterior como en la parte posterior del pronoto. Estas espinas son muy características, esta forma acampanada, ¿vale? Hay dimorfismo también. A ver si puedo cambiar de foto. Bueno, este no. Aquí viene también una imagen. Se ve también un poquito mejor. Se ven perfectamente también los ojos. Uy, va. Se ven los ojos también. No sé si podéis ver el detalle de los ojos. Sobre todo la coloración también es muy cambiante. Aquí hay otro. ¿Vale? Lo malo de esto es que las fotos no tienen una resolución muy fuerte. Y entonces. Dice Hipabar también, dice, y las otras especies que atacan las que atacan las raíces son de géneros como Iberodorcadion, ¿vale? Son otro grupo totalmente diferente, Hipabar, no son de esta subfamilia. Y de hecho son de tamaños muchísimo más pequeños que estas, ¿vale? Los que estamos viendo aquí tienen estos tamaños, los prioninos tienen tamaños bastante importantes, ¿vale? Los Iberodorcadion son bastante chicos. Bueno, pues aquí tenéis varias imágenes, a ver si conseguimos ver algunas imágenes más de Prinovius, para que os quedéis un poco con la idea. Fijaros esta foto, qué chula está, podéis hacer una idea un poco del tamaño relativo que tiene con respecto a los dedos, ¿vale? Voy a comprobar que estáis viéndolo porque se me escapa muchas veces. Fijaros también el tamaño y se observan perfectamente las espinas que os decía antes, ¿no? Se están viendo muy bien estas espinas. No sé si cuando yo estoy señalando vosotros lo veis, ¿vale? Es que es una cosa que me lo estoy dudando todo el rato. Y no sé si yo señalo aquí algo, pero no. Vosotros no veis la manita esta que yo tengo aquí para mover la foto y para señalar. El aspecto de estos ejemplares, de estas familias que os digo, de tamaños grandes, suelen ser bastante marrones, ¿vale? Son bastante castaños de color, si os fijáis. Tanto los miembros de esta subfamilia, de los prioninos, como en el caso de los Cerambyx cerdo, que pertenecen a otra subfamilia distinta, como vais a ver ahora después, son todos de colores bastante pardos, en general, todos estos tamaños grandes, ¿vale? Sin embargo, eso no quiere decir que todos los cerambícidos tengan colores tan apagados o tan pardos, ¿eh? Hay otras especies que, sin embargo, tienen tienen colores mucho más llamativos e incluso son aposemáticas, tienen mimetismo, también batesianos, etcétera, etcétera, que imitan a los patrones de colores y de formas de otras especies, que son venenosas, etcétera, etcétera. Ahora mismo no vamos a ver ninguna especie llamativa en color, aunque sí es verdad que si queréis ver alguna, por poner un ejemplo, pues tenéis aquí este Plagionotus, ¿vale? Y descanso un poco para que veáis a qué me refiero con el tema de que estas grandes especies en cuanto a tamaño, de como los prioninos que estamos viendo, los espondilínidos que no son tan grandes, los veremos ahora después, con colores muy pardos, muy oscuros, ¿vale? No tienen estos colores tan llamativos, ¿vale? Y este mimetismo, por ejemplo, cómo se mimetiza con lo que podrían ser himenópteros, por ejemplo, ¿no? Algunas abejas, avispas, etcétera, etcétera. Fijaros que imita no solamente los patrones de rayas amarillas, sino esa coloración amarilla llamativa que viene a advertir a los posibles depredadores de que no se acerquen. En estas subfamilias que os estoy diciendo, en esta primera subfamilia, ¿vale? Sigo repitiendo siempre los mismos conceptos para que no lo olvidemos. Esta subfamilia, como este Prinovius, donde estaría esta especie, esos colores no los vamos a ver de esa manera, ¿vale? Todos estos ejemplares, aunque pueden ser algunos más oscuros que otros, todos estos ejemplares son todos ellos de colores oscuros, ¿vale? Colores oscuros y pardos. No vamos a entrar a hablar mucho de los detalles de anatomía con respecto a los tamaños de los ojos y todo este tipo de cosas, cómo son y todo esto, porque no podemos entrar ahora mismo en este tema, ni tampoco en el interés, pero bueno, podéis verlo un poco para que lo tengáis ahí en cuenta, esas características básicas. Prinovio germani. Aquí normalmente en los catálogos
Pues bueno, se dan una serie de citas a nivel de España, en donde generalmente se va resumiendo en distintas comunidades o en distintos territorios, ya depende del autor como lo establezca, y va citando la biografía, la bibliografía que ha ido consultando a la hora de hacer el catálogo. De esta manera, como habéis visto antes, lo que os comentaba con el tema de las nuevas citas para la provincia de Jaén, que había hecho Antonio en una publicación. Pues claro, esto es lo que nosotros hacemos es principalmente consultar primero en la bibliografía existente todas las citas de Prinovius Germari o Miardi que habría en el territorio de Andalucía o en concreto Málaga, si es la zona que nosotros estamos estudiando preferentemente. Entonces, antes de citar o decir que hay una especie que ha aparecido nueva en una cuadrícula que antes no estaba, este tipo de documentos nos sirven, por ejemplo, pues para determinar esto, ¿no? Para saber si esa especie existe o no existe. Fijaros que aquí hablábamos de la subfamilia prioninos. Solamente hemos mirado una especie de la subfamilia de los prioninos, ¿vale? Y aparecerían estas dos tribus, estas dos especies. Hemos visto esta y tendríamos esta otra, Ergates faber, que es el de mayor tamaño, uno de los mayores tamaños de la península, pero sin embargo aquí continúa con la Egosoma scabricorne. ¿Qué es lo que ocurre? Que Egosoma scabricorne no aparece en el catálogo de los cerambícidos de Andalucía porque no está en Andalucía, ¿vale? No está presente en Andalucía. Por eso os digo que es bueno tener dos catálogos. Uno para una zona, por ejemplo, que trabajéis más, como en mi caso, sería el caso de Málaga o de Andalucía, y otra que, por supuesto, pues trate todas las especies que hay en la península ibérica, porque si no, al final, si te guías solamente por esta, llega un punto en donde alguien un día te dice, oye, mira, ¿tú has visto alguna vez el Egosoma scabricorne? Y es que no sabe ni lo que le está diciendo, porque no te suena para nada, porque esa especie no estaba dentro del catálogo de lo que tú estabas viendo. El Egosoma scabricorne es una especie euro-mediterránea. Su área de distribución ibérica se circunscribe al tercio norte peninsular, ¿veis? Al tercio norte peninsular. Es una distribución septentrional y aquí, por tanto, en Andalucía no lo tenemos. Yo tengo algunos ejemplares dentro de la colección científica de Egosoma scabricorne, principalmente pues porque algunos buenos amigos pues me han ido cediendo algunos ejemplares y lo he ido incorporando a la colección. Simplemente, pero no porque lo haya yo capturado, evidentemente, aquí en el sur, porque no lo hay, ni tampoco yo lo haya tenido esa oportunidad de capturarlo en el norte, porque no lo he visto. Generalmente he visto pocos cerambícidos de la madera, digamos, ¿no? No sé por qué, no tengo esa suerte no le he pillado el punto, ¿no? Al buscar y al encontrar este tipo de cerambícidos de la madera de gran tamaño. Y normalmente suelo ver muchos cerambícidos más florícolas, de los que están siempre rondando por las flores, principalmente por esas umbelas, ¿no? de hinojo, tafsias, etcétera, porque claro, son muy fáciles de ver en el campo esas especies, son muy sencillas. Jipabar dice, disculpa, pero voy a coger el coche que tengo que bajar desde Arroyo Frío a Cazorla. Venga, bienvenido, nos vemos, muchas gracias por estar por aquí ese ratillo, ¿vale? Muchísimas gracias, tío. Bueno, entonces el Egosoma scabricorne, si lo queréis ver, aquí también te dice, bueno, la larva es polífaga. ¿Qué significa polífaga? Pues significa que la larva es capaz de alimentarse de una gran cantidad de especies diferentes, de materia siempre vegetal. Y se desarrolla principalmente, como veis, en caducifolios no resinosos, ¿vale? No le gustan los árboles que producen resina. Sobre todo es muy frecuente en las zonas de ribera, en las zonas de vegetación cercana a la orilla de los ríos. Los sauces, los olmos, chopos y álamos, ¿vale? Aquí tenéis los géneros, Salix, Ulmus, Populus. También en algunos Fraxinus o fresnos, el Fagus, serían también los hayedos, las aceráceas o los acer y Prunus. Bueno, por ejemplo, vamos a ver aquí si podemos ver alguna foto también sobre Populus tremula, el álamo temblón. El ciclo larvario dura 3 años. Podemos ver, si queréis, una imagen. Puedo poner de la Egosoma scabricorne, que es una especie que a mí especialmente me gusta muchísimo. Lo tenemos por aquí. Dame un segundo que lo busco. A Egosoma scabricorne. Aquí lo tengo. Esta especie, ya os digo que a mí me encanta, ¿vale? Voy a ponerla. A ver, me estoy volviendo loco con esta. Aquí lo tenéis, ¿vale? Aquí tenéis la imagen. Fijaros qué curiosa es la especie, sobre todo lo que viene siendo las antenas tan engrosadas, el escapo, el pedicelo, este primer artejo de las antenas, el escapo es tremendamente engrosado y luego tiene, a mí me llama muchísimo la atención de esta especie, unas espinas marcadas, sobre todo
Este sería el primer artejo, el segundo artejo muy pequeño es el pedicelo y el tercer artejo antenal es este tan largo que estáis viendo aquí. Pues precisamente el tercer artejo antenal tiene unas espinas tremendamente llamativas. Algunas veces hay ejemplares que tienen las antenas muchísimo más marcadas, perdón, las espinas mucho más marcadas y otras menos, como en este caso. ¿Vale? La inserción de las antenas, fijaros también cómo se produce a nivel también de los ojos compuestos de este animal y prácticamente genera un ojo que conocemos con el nombre de bilobulado porque lo divide prácticamente, no lo llega a dividir en dos, pero sí es verdad que forma una especie o le da un aspecto que se llama también arriñonado. Lo veremos también luego en anatomía cuando tratemos algo de esto. Tiene una cabeza que se inserta aquí en este pronoto que estáis viendo, también de aspecto acampanado. A nivel de rasgos taxonómicos, fijaros que es muchísimo más ancho que alto, ¿vale? Es un pronoto acampanado, con bordes redondeados, sin ningún tipo de protuberancias, ni espinas, ni nada de esto. Este borde, en su parte más posterior, también tiene aquí como una especie de reborde. Uy, va, se ha ido. Disculpa, se me ha ido. Lo estaba enseñando aquí con esta especie. Vale, a ver si ahora se ve un poquito mejor. Lo voy a aumentar un poco más, aunque pierda un poco la resolución, ¿vale? ¿Veis? En la parte posterior del pronoto tiene esta especie de reborde o este dobladillo que estáis viendo aquí. También muy característico. Fijaros también estos élitros con estas costillas marcadas, ¿vale? Las costillas longitudinales que recorren todos los élitros desde la parte más anterior hasta la zona del ápice del élitro. Son costillas muy marcadas. La anchura también de estos élitros es también un rasgo taxonómico, por ejemplo, que os puede servir para identificar otras especies, sobre todo cuando utilicéis las claves dicotómicas. Pues esta anchura, por ejemplo, la anchura es mayor que la anchura del pronoto, ¿vale? Esto con unas líneas podéis ver fácilmente, esta anchura es bastante mayor. Las mandíbulas son tremendamente llamativas también en esta especie. Ahora lo veremos en otras fotos. Voy a ver si consigo poner alguna foto más. Aquí tenéis, por ejemplo, este que está en el campo, de un color bastante más rojizo. Fijaros que aquí, sin embargo, no tiene las antenas tan marcadas, no tiene las espinas en la zona interna del tercer antenómero, no tiene las espinas tan marcadas. Fijaros que aquí sí se ve un poco mejor también el ojo, aunque no se ve el aspecto bilobulado que os estaba diciendo anteriormente. Otra foto de esta egosoma también, quizás se ve un poco mejor también el aspecto del ojo, arriñonado, hace como una especie de haba, una especie de forma de haba o de riñón, por eso se llama así, arriñonado. Así podemos encontrar alguna especie. La verdad que las fotos no son fotos muy pequeñas de tamaño, de resolución. Aquí lo tenéis, por ejemplo, de manera lateral, ¿vale? De forma lateral. No son muy visibles las espinas en estas fotos que estáis viendo aquí. En algunos casos, como os digo, suelen ser muchísimo más llamativas. Pues esta especie no la tenemos en el sur, ¿vale? No la tenemos en el sur de Andalucía, no la vamos a poder encontrar aquí. Y ya os digo, los ejemplares que tengo yo de Agosomas cabricornes son ejemplares cedidos de compañeros. Mirad, por ejemplo, esta foto. Fijaros que también los colores pueden cambiar mucho, ¿no? Los tenemos desde los muy pardos, más tipo amarillentos, o este, por ejemplo, más amarillento. Y fijaros aquí lo que os digo con el detalle de las antenas, con estas espinas en la parte interna. Estas espinas pueden estar no solamente en este tercer antenómero, sino también incluso ya en el cuarto todavía estarían presentes y como veis pues sí son más llamativas que las que veíamos anteriormente. Bien, entonces ya os digo, ese no estaría presente en Andalucía, que es el territorio que normalmente estamos tratando, pero bueno, está formando parte de la subfamilia, como veis, de los prioninos. Por último, la tercera especie que formaría parte de los prioninos, y la vamos buscando, ya la voy buscando yo por aquí, que es Ergates faber. A veces los tengo ordenados todos por nombre científico aquí en la foto para que me sea sencillo, ¿vale? Vaya a ver que es muy parecido, aunque tiene unas diferencias que luego un día podríamos haberlas puesto. La verdad que podía haber cogido alguna imagen y haber puesto estas tres de golpe. Ergates faber, que este sí está presente, fijaros, sí está presente en Andalucía. Lo que nos está faltando de la subfamilia de los prioninos, nos está faltando solamente el de las espinas, acordaros, Agosomas cabricornes. El de las espinas es el que nos está faltando en los territorios del sur. Esta tercera especie, o segunda especie en Andalucía, Ergates faber, sí estaría
presente aquí. Es una especie euromediterránea, presente en el norte de África incluso, se distribuye por toda la península ibérica, es una especie bastante común, y también en la isla de Ibiza, Baleares, la larva se desarrolla especialmente, ahora en este caso en coníferas del género Pinus, abies, los abetos, y cedros del género Cedrus. Yo normalmente Ergates faber he visto larvas, por ejemplo, y he llegado a verlas debajo de la corteza cuando he estado bueno, pues echando un vistacito por el campo en zonas de pinares, si no me equivoco de Pinus alepensis en ese caso, de los pinos de Alepo, y de un tamaño bastante importante. No sé si habéis visto alguna vez las larvas de estos escarabajos, pero son tremendamente importantes. Bueno, llegan a ocupar el tamaño de la mano, prácticamente en la palma de la mano. Lo que pasa es que fijaros que os dice que aquí en este caso, y aunque es algo un poco excepcional, pueden también ocupar o colonizar árboles caducifolios como el Alnus o el Populus, ¿vale? ¿Y cómo es el Ergates faber? Porque aquí lo que viene es un montón de citas, como estáis viendo, como os decía anteriormente, Castilla, en Castilla-León, etcétera, etcétera, etcétera. Pues vamos a poner una foto para que lo veáis también. Y aquí lo tenéis, el ejemplar. Si os fijáis, es bastante parecido al anterior, ¿vale? Yo este lo reconozco de una manera muy sencilla con esta forma que tiene de hacha, como yo digo, parece la hoja de un hacha, ¿no? En el caso del macho, el dimorfismo sexual en el caso de Ergates faber es bastante característico también. ¿Qué detalles podemos destacar a la hora de describir esta especie? Bueno, lo primero, a nivel general, la forma del pronoto con esta manera, con esta forma tan especial, sobre todo, fijaros, una anchura impresionante con respecto a la longitud del pronoto y esta forma de hoja afilada, tiene aquí este reborde, también este dobladillo en este reborde, ya nos lleva a esta especie que además es la única que hay dentro del género Ergates dentro de la península. Es la única especie, Ergates faber. Eso en el caso del macho. En el caso de la hembra aparece un pronoto que también es bastante ancho con respecto al largo o al alto y muy ruguloso que se llama. ¿Veis? Toda esta especie de como, bueno, es como muy regular. Es una superficie muy irregular o rugulosa que se suele llamar. Fijaros, el dimorfismo en el pronoto es totalmente distinto. De hecho, es que parecen prácticamente especies diferentes. Incluso alguno se puede liar un poco con esto porque puede creer que esta especie no tiene absolutamente nada que ver con esta. Aquí en el caso del macho, por ejemplo, sí aparece una de las características que hablábamos del grupo de lo que sería la longitud de las antenas mayor, bastante mayor en el caso del macho con respecto a la hembra, que si os fijáis en la hembra llega prácticamente a la mitad del cuerpo, ¿vale? A la mitad del cuerpo, mientras que en el macho sobrepasa fácilmente, de manera muy visible, todo lo que sería la longitud del cuerpo, ¿vale? Más características, quizás un poco la anchura también a nivel del abdomen, de la anchura de los élitros, por ejemplo, también un poco más ancho, ¿vale? Pero bueno, principalmente con la longitud de las antenas y la forma tan característica que tiene el pronoto, es bastante fácil distinguir a esta especie. Aquí tenéis, por ejemplo, otro macho, donde se puede observar muy bien. La coloración, como estáis viendo, también puede variar mucho, ¿no? Lo hay desde muy oscuros, más negros, más pardos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Este, por ejemplo, es de un color bastante más pardo. Y luego estas dos protuberancias que tiene justo en el centro del pronoto, ¿vale? En esta parte superior, en la zona superior, son también muy visibles. Si os fijáis en todas las fotos que veáis de los Ergates faber, vais a ver estas dos pequeñas manchas que son protuberancias. Se van a observar también bastante. Y ahí tenéis, por ejemplo, el tamaño tan impresionante que puede tener o que puede llegar a tener esta larva de esta especie. Esto es de la página web nuestra de Divulga Natura. Y este fue el ejemplar que encontré, por ejemplo, justo pues debajo de la corteza de estos pinos, aquí en una zona de Málaga. Aquí se ven perfectamente pues cómo están dentro de estas cavidades, donde han ido creciendo y alimentándose de la madera muerta o podrida de estos árboles, ¿vale? Sí, muy bien, el tamaño es bastante importante. Muy bien. Seguimos por aquí. Vamos a ver qué tenemos más. Con el tema de los Ergates faber, lo hemos estado viendo. Bueno, también tenemos el Prionus coriarius, que también es verdad que es que lo que ocurre, no lo he puesto aquí, porque tenemos la tribu de los Prionini, que no sé si aquí no aparece, porque como no lo tenemos en Andalucía, este es que no está aquí, ¿vale? Este no está aquí. Pero en la tribu de los Prionini, vamos a ver dónde lo tenemos, con el Prionus coriarius. Aquí tenéis otra tribu, fijaros,
de los prioninos, precisamente el género que da nombre a la subfamilia de los prioninos, en este caso, es la especie Prionus coriarius. Esta especie es eurosiberiana, no está en Andalucía, que es otra de la pena, porque además la veréis que es muy bonita también y alcanza hasta incluso el norte de África. En la península ibérica ocupa la mitad septentrional, ¿vale? Solamente la zona del norte, y es propia de bosques mixtos de coníferas, de pinus, picea, y también algunos caducifolios podemos encontrar como los hayedos, castaños, sauces, olmos, etc. La larva ataca las raíces muertas y la pupación la realiza generalmente en el suelo. Los adultos eclosionan de julio a septiembre, tiene costumbres crepusculares y nocturnas. Esto también es muy interesante para los que os guste pues todo lo que es la captura y la búsqueda de este tipo de animales. No todos los escarabajos, no todos los cerambícidos se ven atraídos hacia la luz, ¿vale? Como Caroline, en la película de Póster, que no todos se ven atraídos hacia la luz de la misma manera, ni todos se ven atraídos tampoco en general, cuando hablamos de este tipo de insectos o incluso de otros, lepidópteros nocturnos, etcétera, al mismo tipo de luz, a los espectros electromagnéticos de la luz, a distintas longitudes de onda, etcétera, etcétera. Es decir, esto también incluso son cosas que se suelen estudiar, a ver qué capacidad de atracción pueden tener ciertos espectros u otros. En este caso, Prionus es una especie que si es crepuscular puede verse de noche, y además va a caer en las trampas de luz. Yo no lo he visto nunca porque no he tenido la oportunidad de estar en el norte con trampas de luz y ver esto. Sin embargo, Miguel, por ejemplo, del canal de Entomología Asturias, estoy seguro que está más habituado quizá a hablar de esta especie de lo que estamos nosotros aquí en Andalucía, porque no la tenemos. ¿Y cómo es el Prionus? ¿Cómo es el Prionus coriarius? Pues os lo voy a enseñar. Estoy por Pogonocherus, Prionus, aquí lo tenemos. Prionus coriarius, es alucinante. Creo que lo estáis viendo ya, efectivamente. Prionus coriarius es un animal bastante regordete, ¿no? Bastante robusto, no sé cómo llamarlo. Tiene unas antenas que a mí me encantan. Las antenas, fijaros, tienen las antenas aserradas, de aspecto aserrado, justo a partir de él. Esto sería el primer artejo, el primer antenómero, el escapo, pedicelo, 1, 2, 3, el tercero, cuarto, quinto, sexto. Fijaros, a partir del quinto antenómero, empiezan a coger un aspecto ya no de copa, no de un aspecto copado, como estáis viendo aquí, sino más bien un aspecto de tipo aserrado, como de dientes de sierra. Eso es muy llamativo en esta especie. Fijaros qué especie más robusta, qué mandíbulas tan grandes tiene. Aquí no lo estáis viendo muy bien por el problema de la resolución un poco, ¿no? Que la imagen cuando ya aumentó tanto, fijaros oye, qué mandíbulas tan potentes tiene. Fijaros también en el pronoto, estas extensiones a modo de pequeñas protuberancias como espinas. No llegan a ser muy espinosas, muy agudas, pero sí tiene 1, 2 y 3. También mucho más ancho que alto, ¿vale? Y estas sedas de color doradas que se pueden ver justo en las zonas de los bordes de donde se inserta la cabeza en el pronoto y aquí ya en la parte de los élitros. Estos élitros que son bastante cuadrados, no son muy rectangulares, ¿vale? Subparalelos, quiere decir principalmente que no avanzan de manera recta, sino que al final se van también doblando un poquito. Tiene unas patas bastante robustas también, fijaros, los distintos artejos de las patas. Yo que sé, creo que es una especie muy llamativa. Aquí en esta foto lo estáis viendo de un color muy negro, pero fijaros, por ejemplo, aquí este color pardo, también llamativo. Qué bien se ve. Aquí hay otro, lo podéis ver también por aquí. Aquí tenéis también las diferencias entre macho y hembra. Podéis ver también estas diferencias como veíamos anteriormente a nivel del dimorfismo sexual. También es bastante claro. ¿Vale? Como características generales. Bueno, si os fijáis, por ejemplo, en los ejemplares que hemos visto antes, las antenas, digo, los rebordes del pronoto, ¿vale? No eran muy importantes, no formaban espinas muy grandes, pero sin embargo aquí en esta hembra que estáis viendo aquí, o por ejemplo en este macho, sí son más visibles. Si os fijáis también con respecto al dimorfismo y las características que hemos visto antes generales, bueno, no estamos hablando de cerambícidos. Fijaros que cuando hablamos de longicornios, precisamente si hablamos del Prionus coriarius, no es que estemos hablando de longicornios como en este caso como antenas largas, precisamente. No tienen unas antenas precisamente muy largas, por eso digo que también es un poco engañoso a veces, ¿no? No todos los ejemplares
son o tienen antenas tan largas como una Cantocino, como habéis visto a Cantocino Adili, por poner el ejemplo. En este caso son bastante cortas, ¿vale? Y el dimorfismo, sí es verdad que el macho los tiene un poco más largas que la hembra. ¿Quién ha entrado por aquí? Barto Jordan. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el follow, Barto. Entonces, en el caso del macho, veis que las antenas no son muy largas, pero sí es verdad que son un poco más largas que la hembra. Esto, evidentemente, a nivel de comparación, a nivel relativo, bueno, pues si uno no está muy habituado a trabajar con la especie, por lo mismo hasta te puedes confundir. No creo que sea muy confundible precisamente esta en concreto, pero bueno, no estamos hablando de un macho que tiene, para que me entendáis, unas antenas extremadamente largas, mientras que la hembra las tiene muy cortitas. En este caso son bastante similares. El macho llegaría más o menos a la mitad del tamaño y la hembra se quedaría más o menos por el tercio anterior de los élitros, ¿vale? Por el tercio anterior. Lo que sí está claro es que la robustez, por ejemplo, de las antenas, de los distintos artejos de las antenas, sí son muchísimo más grandes, más robustas en el caso del macho que la hembra. Y si os fijáis también en los últimos antenómeros de la antena, en el macho también siguen siendo más grandes en cuanto a tamaño que lo que serían en el caso de la hembra. ¿Vale? No sé si hay alguna foto más por aquí de algún Prionus. Este es otra foto distinta. ¿Vale? ¿Hay alguna imagen por aquí? Bueno, si seguimos un poco aquí seguimos un poquito con los Prionus para ver más o menos el grupito este, pues nos habríamos ido ya de subfamilia y ya empezaríamos con una subfamilia distinta, como es el caso de los espondilínidos. Los espondilínidos, como habéis visto anteriormente, si nos vamos aquí al catálogo de Andalucía, simplemente pues porque se ve mejor el número de especies que hay, estaríamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera. Son bastante más y entonces, pues bueno, pues tampoco nos vamos a meter ahora mismo para continuar con tantas cosas juntas, porque sería bastante complicado, no quiero tampoco extenderme mucho. Barto Jordan dice, buenas noches, me acerco desde Facebook, seguiré. Desde que era un crío me interesan los insectos en general, los coleópteros y entre ellos los cerambícidos. Bueno, en Facebook tenemos un grupo de cerambícidos precisamente, el de cerambícido ibérico, de la península ibérica, que yo no sé si precisamente viene a lo mejor de allí, del grupo. Aquí lo que hacemos normalmente es un poco de actividades de divulgación científica relacionadas con el tema de biología, principalmente zoología. Zoología, taxonomía, anatomía y todo este tipo de cosas, tanto de invertebrados como de vertebrados, pero muchas veces estamos centrados en artrópodos. Últimamente, también otra vez hemos hablado de paleontología, pterosaurios, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy tocaba hablar un poco de esto, ¿no? Luego aparte hay otras subfamilias, como por supuesto la que le da el nombre a la familia, que es la Cerambycinae, con un montón de distintos géneros y tribus que salen de todos estos géneros. Fijaros qué cantidad de géneros distintos y de especies tiene esa subfamilia de los Cerambycinae. La que viene aquí como subfamilia Vesperinae, esto ha cambiado a nivel de taxonomía. Actualmente no es una subfamilia, los miembros de los Vesperinos, ¿vale? Ni mucho menos, sino que actualmente se clasifican en una familia concreta, ¿vale? Por aquí estaba enseñando antes, en Vesperus conificolis, por ejemplo, he puesto antes en Facebook una imagen que os voy a compartir para que la veáis, porque he hecho un montaje precisamente para que se pudiera ver un poquito cómo son estos Vesperus. Vesperus conificolis, aquí lo tenéis. Pues, por ejemplo, esta especie de Vesperus, ¿vale? Esta especie de Vesperus, antes estos se clasificaban como, o eran parte de la familia de cerambícidos, pero luego ya posteriormente salieron fuera. Vais a ver en algunos libros que siguen apareciendo, libros antiguos, catálogos más antiguos, como estos que estamos viendo, que son del 2007, 2004, en donde todavía se consideraban a estas especies como una subfamilia, parte de la subfamilia de Vesperinae, y sin embargo ya hoy en día se clasifican como una familia aparte, familia de los Vespéridos. Aquí tenéis una imagen con la... Sí, exactamente, Barto Jordan, sí, lo he puesto hace poco, es que tenemos también un grupo de WhatsApp, un grupo de WhatsApp de entomología de Málaga, y ahí he estado poniendo algunas imágenes con la lupa y hemos estado compartiendo cosas, y a veces pues lo que hago es que lo subo también al grupo de cerambícidos de Facebook, que como os digo, es que no estamos hablando de un cerambícido propiamente dicho ya, ¿vale? A nivel de taxonomía no es que sea un cerambícido, pero como lo ha sido clásicamente y ha sido clasificado como tal, bueno, nos permitimos la licencia de seguir metiendo a estos.
Barto Jordan dice, vivo en Chicli. No sé si se te ha quedado eso bien escrito. ¿Dónde es Chicli? ¿O Chiclana? ¿O qué ha pasado ahí? Que se te ha cambiado se te ha cortado la palabra. La verdad que a mí los vespéridos me gustan también muchísimo por lo raros que son, ¿eh? Fijaros qué distinto a lo que hemos visto anteriormente. ¿Os acordáis también que hemos estado viendo antes que la inserción de las antenas en otras especies como las que hemos visto se hacían incluso dentro del ojo, ¿no? O en una zona muy cercana al ojo que llegaba a dividir el ojo incluso en dos en algunas especies, llega incluso a dividirlo en dos, lo genera o lo hace que sea un ojo bilobulado o arriñonado. Pues aquí, sin embargo, en este Vesperus podéis ver todo lo contrario. La inserción de la antena se produce en la parte anterior de la cabeza y totalmente separado o totalmente distanciado de lo que sería el ojo, por lo que el ojo compuesto aparece completo. Sí, Chiclana, correcto. Sí, Chiclana es muy común y, por ejemplo, en Jaén, donde nosotros hemos estado muestreando, estuve con un compañero que fue el que me enseñó a mí todo esto para empezar a todo este tema de los ceramícidos, mi amigo Antonio, pues me llevó precisamente a una zona de allí de Jaén, muy cerca, bueno, de Linares en concreto, y estuvimos haciendo muestreos donde cayeron bastantes Vesperus con Icicoli, que son bastante comunes, los machos, que es lo más común. Las hembras son, como sabéis, más difíciles de encontrar, aunque alguna tengo por aquí también en la colección científica. En esta especie lo que resulta súper llamativo, como os digo, es esto, bueno, pues este ojo compuesto completo, ¿no? No llega a tocarse para nada, la ausencia prácticamente de sedas de ningún tipo, ni en la cabeza, ni en el pronoto, ni en los élitros, prácticamente se puede decir que es desnudo, ¿vale? Y ya ves, Barto también dice, se pueden incluso ver a las hembras en la cima de los incos de cercas. Sí. Yo cuando lo he muestreado realmente lo he visto en la sábana con las trampas de luz. Hemos estado poniendo las trampas de luz por la noche y caían, bueno, en la época buena, claro, a finales de verano, exactamente. A finales de verano, que prácticamente cuando ya no te entra otra cosa o porque ya se ha pasado un poco la temporada, es la época, como decía Antonio, es la época de Vesperus ahora, ¿no? Es el tiempo de los Vesperus y caían un montón, la verdad, por lo menos en la zona donde estuvimos muestreando. Es verdad que no caían nada más que esta especie, no vimos otro género, perdón, otra especie diferente a la Conicicoli, y que hembras prácticamente, yo creo que en los muestros que estuvimos haciendo no vimos, si vimos una o dos, fue un milagro, y caían muchísimos machos, ¿vale? Bueno, no está más terminar un poco hoy el programa con una especie que no es un Cerambycidum, cuando estábamos hablando precisamente de un poco de entomología cerambícido hoy, pues terminamos con uno que no lo es. Pero bueno, por respeto a la tradición, ¿no? De lo que fue en su momento. Y nada, pues oye, que os agradezco mucho que hayáis estado por aquí y hayáis compartido conmigo el ratito este de programa, hablando de bichos. En otras ocasiones lo que haremos será conectarnos y también leer un poco de noticias científicas. Llevamos mucho tiempo donde normalmente siempre he entrado y hemos estado viendo noticias, hemos estado viendo noticias de muchos tipos diferentes, de muchas temáticas distintas, ¿vale? Entonces, pues bueno, próximamente, a ver si incluso mañana me puedo conectar de nuevo o pasado mañana, vamos a hablar de esto. Dice, gracias a ti por abrir esta ventana, dice Barto Llora. No, gracias a vosotros por compartir conmigo esto, porque ya digo, a mí me encanta estas cosas y lo que hago simplemente, pues cuando me pongo a mirar esto, me pongo con vosotros y así me animo yo también. Porque también a mí me gusta mucho compartir las cosas y me gusta mucho leer cosas y, bueno, compartirlos con la gente. Entonces, pues bueno, me ayuda. Sí, para aprender alguna cosilla, Natalia, Momorinonita, ¿cómo estás? Aquí sigues, ¿no? Pues sí, bueno, hay que ir poco a poco. Al que le guste esto y quiera aprender un poquito, pues mira, lo que pasa es que, bueno, ya sabéis, tampoco vamos a abarcar todo el canal con el tema de coleópteros de cerambícidos, porque claro, habrá gente que también le interese hablar de otro tipo de noticias de ciencia. Y entonces, pues bueno, mañana quizás si entramos este ratito, una horita o algo así, 8:30, 10, como mucho, a lo mejor mañana hacemos una lectura de las noticias y compartimos aquí un poquito todo, ¿vale? Y nada, voy a ir cortando por aquí y que eso, que muchísimas gracias a todo el mundo por estar por aquí y nos vemos mañana o pasado, ya os lo vamos anunciando, ¿vale? Venga, que descanséis.